De la combinación de la carrera de montaña de Aston con el apellido del fundador de la empresa, Lionel Martin. Fue el coche favorito de James Bond y de los pilotos que querían derrotar a los Ferrari. Pasó por tiempos difíciles hasta que lo rescató una empresa norteamericana. Pero en la actualidad se ha vuelto a convertir en un coche singular de categoría mundial. Los Aston Martin gozan de una reputación de alta calidad, diseño, tecnología y rendimiento. El futuro de la marca está simbolizado por el DB2. Un deportivo que promete hacer las delicias de los conductores por su fácil manejo. Su potencia V8. Su hermoso diseño y su fabricación de artesanía. Ha servido para tranquilizar a los apasionados de la marca sobre la viabilidad de los Aston Martin modernos. La pasión de sus admiradores es una constante que ha permanecido viva a lo largo de la turbulenta historia de la empresa, como se pudo comprobar en la edición dedicada al Aston Martin del Salón del Automóvil de Coleccionista de Pebble Beach, el más famoso del mundo. Los organizadores de este acontecimiento anual se enorgullecen de reunir modelos únicos de los mejores coches del planeta. Y la colección de Aston Martin que llevaron a Pebble Beach no fue una excepción. La empresa fue fundada en 1914 por el entusiasta de los automóviles Lionel Martin. Hacia 1925 ya contaba con amplias credenciales en las carreras. El Aston Martin batió récords en la pista de carreras de Brooklands, en Inglaterra. Las victorias en las competiciones aportaban clientes para los coches de pasajeros de la empresa, pero no los suficientes. La empresa se hundió en 1925 y Martin se marchó. Pero otros inversores entraron en escena para recoger los pedazos y refundar la empresa en 1926. Hacia 1933 ya había fabricado un buen número de coches de pasajeros fiables, como este turismo deportivo de ese mismo año. Y las carreras no se habían olvidado. Las versiones para competición de este modelo acabaron primera y segunda en su categoría y quinta y sexta en la clasificación general de las 24 horas de Le Mans de 1933. El piloto del coche que terminó en segunda posición era uno de los nuevos directores de la empresa, Cesare Bertelli. Fue él quien impulsó el desarrollo de esta berlina deportiva de 1934. Para tratar de incrementar el atractivo del modelo, se le equipó con el mismo motor que llevaban los coches de carreras. Las berlinas estaban destinadas a quienes se limitaban a soñar con competir. Mientras tanto, los Aston Martin seguían sumando victorias en los circuitos. La marca se alzó con otro premio en su categoría en Le Mans y en el Tourist Trophy de Irlanda del Norte. La empresa bautizó al modelo vencedor como Ulster para conmemorar esa victoria. Aunque las carreras resultaban apasionantes, estaba claro que la empresa tenía que centrarse en la venta de sus turismos. Se pensaba que existía un mercado para vehículos deportivos. Modelos como este coupé con carrocería a medida de 1937 combinaban elegancia con un rendimiento en carretera superior. Estaba dotado de una versión de 2 litros de su motor de 4 cilindros que le proporcionaba la potencia necesaria para mover el pesado bastidor de deportivo. Su diseño elegante sigue admirando al público.
En 1939, la empresa entró en la era de aerodinamismo con este prototipo, el Atom. Estaba repleto de rasgos futuristas como la suspensión delantera independiente, una temprana versión de chasis moderno y transmisión eléctrica semiautomática. Se utilizó a lo largo de la Segunda Guerra Mundial y aunque nunca se fabricó en serie, tuvo una gran influencia sobre la primera generación de Aston Martin de la posguerra. La guerra suspendió todas las actividades de la empresa. No había tiempo para preocuparse por los coches de lujo y las carreras cuando el país estaba siendo atacado. La conflagración supuso un duro golpe para la industria del automóvil, pero los perseverantes británicos reorientaron la producción hacia la fabricación de armamento y sobrevivieron. Tras la guerra, la economía del Reino Unido estaba en la ruina, pero todo el mundo se puso a trabajar en cuanto se limpiaron los escombros. El Atom quedó descartado y se empezó a desarrollar la siguiente generación de Aston Martin. La reconstrucción estuvo dirigida por David Brown, presidente de Tractores David Brown, que compró la empresa y la fusionó con su rival, la Honda, en 1947. Aston disponía de un buen bastidor y la Honda de un nuevo motor de 6 cilindros y válvulas en cabeza diseñado por Bentley. Brown combinó los dos y el resultado fue una dinámica serie de coches que exhibían las iniciales de Brown DB. En 1948, el DB2 se convirtió en el foco de todas las miradas, tanto en la calle como en las pistas. Un motor más grande de 2,6 litros le deparó todavía más victorias. En 1950, el DB2 se clasificó primero en el índice de rendimiento de Le Mans, donde ganó en la categoría de 3 litros. Le siguieron más victorias en Monza, Spa y otras carreras. David Brown había tenido éxito al resucitar la prestigiosa marca y sacarla de nuevo a la calle y los circuitos de carreras. Aunque las victorias deportivas copaban los titulares, eran las ventas de coches de pasajeros las que mantenían la fábrica abierta. Brown fabricaba los Lagonda y los Aston Martin en las mismas instalaciones. Eran coches de lujo para los amantes de la conducción. Su noble pero discreto estilo era tal vez el resultado de haber nacido en el taller de uno de los fabricantes de carruajes más antiguos del país, Salmon & Sons. Su fábrica, construida a principios del siglo XIX, había sido célebre por diseñar los carruajes de la nobleza y ahora era el hogar del Aston Martin y el Lagonda. La influencia del estilo clásico se reconocía inmediatamente. No eran coches que buscaban impresionar al comprador con cromados llamativos o aletas espectaculares. La clave estaba en su elegancia intemporal y la finura del diseño. Todas esas características quedaron reflejadas en el siguiente modelo, el DB2-4. A mediados de los años 50 se convirtió en el favorito de los fabricantes de carrocerías a medida italianos. Bertone de Turín y otros fabricantes recibían encargos para confeccionar artesanalmente bastidores para clientes que deseaban coches más grandes que conservasen el espíritu deportivo. El BD2-4 supuso un hermoso emparejamiento de ingeniería británica y diseño italiano. David Brown continuó utilizando esa fórmula en los futuros Aston Martin.
Ese concepto dio como fruto algunos de los deportivos británicos más elegantes que se han fabricado. Como por ejemplo este espectacular Bertone Spider descapotable de 2 plazas. Era el coche perfecto para un acaudalado piloto de fin de semana. Ya fuese descapotable, deportivo o coupé, el DB24 se prestaba fácilmente a cualquier toque de diseño. Como en este elegante Bertone Coupé de 1957. En 1961, Bertone creó un bastidor a medida para el último modelo de David Brown, el DB4. Los Aston eran coches destinados al mercado internacional. La gente que tenía dinero y buen gusto y no quería llamar la atención, recurría a Aston Martin. Incluso en su versión de serie, diseñada por Touring of Milan, el DB4 se consideró un gran salto hacia adelante. Era un coupé limpio y elegante con motor de aluminio de 3,7 litros. Se convirtió en un clásico instantáneo. Lo que diferenciaba a Aston Martin de los otros fabricantes era la calidad del producto. El bastidor del DB4 estaba diseñado por Touring of Milan, que habían sido fabricantes de carruajes, y era un producto de altísima calidad. Se manejaba a la perfección y era precioso. Era la quinta esencia de lo que se podía desear en un deportivo de la época. Era un coche que te servía tanto para irte de viaje como para llevar a alguien a dar unas vueltas a toda velocidad por la pista. Su espectacular carrocería y su ingeniería de competición lo convertían en un coche que cumplía las expectativas generadas por su linaje. Atraía al tipo de gente que tenía dinero para comprarse cualquier coche que quisiera. Otros diseñadores italianos prestigiosos como Zagato fabricaron también bastidores para el DB4. Fueron ellos quienes diseñaron el que muchos opinan que es el Aston Martin más bello de todos los tiempos, el DB4 GTZ, comúnmente conocido como Zagato GTZ. Aston Martin esperaba que su nuevo GT, con una carrocería más ligera y una distancia más corta entre ejes, pudiese competir contra el Ferrari GT 250. Pilotos como Jim Clark promocionaron el GT, aunque no consiguieron desplazar al Ferrari 250 ni de lejos. Pero ello no disminuyó su popularidad ni su valor. Aston Martin decidió regresar a Le Mans en 1962 y participó de forma oficial con un nuevo modelo, el DP212. Fue el primero de 3 prototipos denominados coches proyecto. En Le Mans, el DP212 se mantuvo en segunda posición durante un rato, pero tuvo que retirarse debido a un fallo del motor. El equipo descubrió que el modelo tenía problemas de aerodinamismo a alta velocidad. El problema se resolvió en 1963 aplanando la parte trasera y añadiendo un alerón levantado hacia arriba. El DP214 fue el modelo que más éxito tuvo de la serie. Roy Salvadari se lo llevó a Monza y derrotó al Ferrari GTO en casa. Antes de transformar sus modelos de pasajeros en coches de carreras, Aston Martin había concentrado sus esfuerzos en auténticos coches de carreras. A mediados de los años 50, el DB3S fue siempre un gran competidor para el Ferrari en la categoría de 3 litros. Era un rival a temer incluso para coches con motores más grandes como el Ferrari, el Jaguar o el Maserati. Ganó en Goodwood y el Tourist Trophy de Irlanda del Norte. Se colocó entre los primeros en Nürburgring y Le Mans. Independientemente de dónde compitiese, siempre era un adversario temible.
Le sucedió el DBR1, que continuó los buenos resultados en las pistas. En 1969, el nuevo coche le deparó a Aston Martin el triunfo en el Campeonato del Mundo y la victoria en las 24 horas de Le Mans. La temporada no había empezado demasiado bien. El piloto Carroll Shelby se retiró de Sebring por problemas de embrague. Pero 3 meses después, Roy Salvadori y él fueron recompensados con una victoria en Le Mans. Era lo que David Brown llevaba esperando mucho tiempo. Las victorias en el Nürburgring y en el Goodwood Tourist Trophy le granjearon a Aston Martin el Campeonato del Mundo de Fabricantes. Para alzarse con el título habían sido necesarios 46 años, 4 propietarios distintos y una gran inversión por parte de David Brown. Fue una época triunfal para todos los involucrados. Carroll Shelby se hizo famoso, pero después los médicos le dieron la noticia de que sufría del corazón y que tendría que retirarse de las carreras. Shelby había aprendido mucho durante su trayectoria como piloto y decidió no desperdiciarlo. Conduje para un equipo que entonces no era muy conocido, pero que ahora es muy famoso, Aston Martin. Un compañero que se llamaba John Wire era el jefe del equipo, y yo solía frecuentar las instalaciones donde se fabricaban los coches, los conducía y salía a efectuar pruebas. Esta formación práctica en el mundo de las carreras le permitió a Shelby fundar su propia empresa. Conocía la normativa de competición europea, el rendimiento de los coches y lo que hacía falta para fabricar un modelo y formar un equipo. Estaba decidido a que sus problemas cardíacos no se lo impidiesen. Diseñó el Cobra y regresó a Le Mans como jefe del equipo de Ford, cuyo GT40 se alzó con la victoria. Todavía sigue en buena forma tras sendos trasplantes de corazón y riñón. Esta leyenda del automovilismo es una estrella para sus admiradores, que forman cola para pedirle autógrafos cada vez que asiste a un evento. Nunca ha olvidado que está en deuda con Aston Martin. The years that I drove for Aston Martin were the years that I was planning to build my own car. And Aston Martin and John Wire and all the people, the engineers at Aston Martin are the ones that helped me learn how to build a Cobra. El coche que Shelby y Salvadori condujeron a la victoria en Le Mans sigue participando en carreras de coches antiguos. El Aston continúa siendo un fuerte competidor en ese tipo de acontecimientos. Los días de gloria se desvanecieron a medida que Aston Martin se concentró en la fabricación de coches de pasajeros. La empresa conservó las tradiciones artesanas en los nuevos modelos de los años 60. El DB6 se siguió fabricando hasta 1971. Pero cada vez le costaba más seguir adelante en un mercado del automóvil crecientemente competitivo. La empresa cambió de manos varias veces y probó modelos nuevos. Pero continuó fallando. La era de los fabricantes independientes de automóviles había llegado a su fin. Cumplir con todas las regulaciones de seguridad y emisión de gases resultaba demasiado costoso. Había que desarrollar nuevos modelos, organizar campañas de lanzamiento y cumplir con las demandas cada vez más exigentes de los compradores. La empresa Ford le prestó ayuda en 1987, cuando adquirió el 75% de las acciones de Aston Martin. La inyección de capital le vino bien, pero en 1993 Ford se hizo con el control completo de la empresa e invirtió en ella 96 millones de euros para desarrollar nuevos diseños y construir nuevas instalaciones. Ello permitió a la empresa crear el DB7. En 1997 se fabricó y vendió la cifra récord de 700 unidades de este modelo.
El primer Aston Martin de 12 cilindros estuvo listo en 1999. Su motor era el resultado de un esfuerzo conjunto del equipo de vehículos avanzados de Ford y Cosworth. El DB7 lleva un motor completamente nuevo de 6 litros y 16 válvulas con 420 caballos de potencia. Alcanza una velocidad máxima de 288 km/h y puede acelerar de 0 a 100 en menos de 5 segundos. Además, se ha llevado a cabo un amplio programa de modificación del chasis y la carrocería para que el coche soporte el nuevo rendimiento. Con la asistencia de Ford en materia de marketing, el DB7 se comercializó en 31 países, donde fue adquirido por entusiastas de los coches que querían un automóvil veloz, sofisticado, fácil de conducir y con una potencia de freno excepcional. Los críticos lo alabaron como uno de los coches más hermosos del mundo, y los ingenieros continuaron refinando sus prestaciones. Jack Nasser, que en aquel entonces era el presidente de Ford, viajó a Inglaterra para ver si era posible mejorar el inmejorable aspecto del DB7. El BD7 parece un poco desmadejado, pero es uno de los automóviles más proporcionados que existen. En este caso particular, el proyecto consiste en desarrollar un prototipo. Es un ejercicio de tecnología, pero representa mucho más que eso. Significa una oportunidad magnífica para que el programa de tecnologías de vehículo avanzadas de Ford y Cosworth colaboren y pongan a prueba los límites de todo lo que saben hacer bien. Bueno, lo que tratamos de hacer con este coche es explorar nuevos conceptos en lo que respecta tanto a diseño interior como exterior, crear ideas nuevas y reaccionar a ellas. Muy bien, Bob. ¿Y cuánto pides por él? Luego hablamos. No podía venderle el coche, pero sí dejárselo conducir. Este modelo sirvió de campo de pruebas de la tecnología y el diseño. Los resultados se pudieron observar en los rasgos de diseño y un potente motor de 12 válvulas del Vanquish, fabricado en el año 2000. Era un coche de 1.800 kilos concebido para derrotar al Ferrari 550 Maranello. Como el Ferrari se encontraba en casa en el campo italiano, los ingenieros se aseguraron de que el nuevo coche resistiese los rigores de un clima más adusto. Fusionaron la tradición con la tecnología y crearon un coche de carretera con una velocidad máxima de más de 300 km/h. Mientras el Vanquish conquistaba las calles, el equipo de diseño cimentaba el futuro de Aston Martin con el nuevo DB9. Era un modelo completamente nuevo. Los ingenieros se dieron cuenta de que tenía que resultar muy moderno para poder competir con los demás coches que cuestan más de 150.000 euros. El DB9 está equipado con una nueva y radical carrocería de aluminio y es uno de los coches más sofisticados y tecnológicamente avanzados del mundo. Su tapicería de cuero Bridge of Wire y su equipo de música ultramoderno le convierten también en uno de los más lujosos. Tiene todos los elementos que han hecho famosa a Aston Martin. La empresa lleva casi 90 años fabricando coches para caballeros amantes del estilo y la velocidad. Mantener el prestigio ha resultado a veces todo un desafío, pero parece que Aston Martin ha encontrado la forma de lograrlo.